Al mismo tiempo que Jean-Luc Godard hacía vivir su vida junto a la que llegaría a ser su principal musa, Ana Karina, se publicaba la novela La muerte de Artemio Cruz, de la que se encontraría una breve pero significativa referencia muchos años después en los textos dedicados a Macondo en 100 años de soledad, que originalmente se llamaría La casa, pero que no vería la luz hasta 1967. Todo mientras Jethro Tull ya empezaba a experimentar con una flauta para llevar al rock un sonido medieval, pero hablar de ese año es hablar de los Creedence, como les decía tu abuelito, los Beatles y su Sgt. Pepper, Are You Experienced de Jimi Hendrix y El herrero de Gutun Mayor, un no muy conocido cuento de J.R.R. Tolkien que pasaría a la historia como el último que logró publicar antes de su muerte, pero en el que había estado trabajando desde 1948, momento en el que saldría en 1984 la novela de George Orwell, la aclamada distopía que fue llevada al cine 4 veces, una de ellas reinterpretada por Woody Allen, parodiándola libremente para su comedia El Dormilón, historia cargada de ciencia ficción, situaciones eróticas y mucho slapstick, un género de la comedia en la que se provoca la risa a través de golpes, accidentes y malentendidos, que tiene su origen en las carpas de los circos durante el siglo XIX, aunque hay quien dice que se remonta casi hasta el medioevo, pero que puliría su estilo con Charles Chaplin, Mabel Normand, Harold Lloyd y Fatty Arbuckle, comediante de origen canseño, o sea, nacido en Kansas, y que serviría la inspiración para crear a John Arbuckle, conocido en Latinoamérica como John Bonachón, de la tira cómica Garfield, quien a su vez fue bautizado así por el presidente James A. Garfield, político que pasó a la historia por haber sido asesinado igual que Abraham Lincoln, J.F. Kennedy y William McKinley. Garfield también es recordado por su corta gestión en el poder, aunque no tan corta como la de Pedro Lascurain en 1913, que duró solo 45 minutos, mientras se llevaban los trámites burocráticos para que a través de una serie de agujeros legales pudiera tomar la presidencia el general porfirista Victoriano Huerta, que tendría fama de borracho y marihuano, pero que terminaría sus días en 1916 debido a una fuerte cirrosis hepática en El Paso, Texas, lejos de la tierra tapatía que lo vio nacer y que 2 años después sería el estado de nacimiento de Juan José Arreola, que en los años 90 tendría un encuentro en un pequeño café de la Ciudad de México con uno de los locutores de este podcast. Ya saben a quién nos referimos. Encuentro que serviría de inspiración para que dicho locutor escribiera una recopilación de minificciones llamada Retahílas, cita requerida, palabra que tiene su origen en el latín y cuyo significado bien podría ejemplificarse con la serie de eventos, sucesos, personajes y demás datos que acabo de vociferar o el podcast que están a punto de escuchar. Esto es Retahílas. Bienvenidos. No, todo tiene su límite, mi viejo, no, escúchame, pero ¿cuántas veces? ¿Pero qué se creyó también? Una vez, 2 veces, 3 veces, pero todo tiene que su... tratarla ¿qué con tranquilizarme, dulzura? Daniel? Estoy a punto de cometer una locura y vos me decís que me tranquilice. No me Te puedo vamos a tranquilizar. ayudar No, Daniel, nosotros, ahora vas a ver quién es un hombre de verdad. ¿Por qué? ¿Quién más viene? Carlitos, ¿le vas a cantar una serenata? Sí, Serenate. lo voy a intentar. ¡Cristina! No juegues con mi paciencia. Detén tanto tonto intento. Detente, tenme contento o atente a las consecuencias. Mantente atenta y solícita. Mientras tanto, nada intentes. No me tientes a que atente contra tu integridad física. Es muy probable que, en casi toda disciplina artística, el género más difícil de trabajar, pulir y hacer que evolucione es el género de la comedia. En la pretenciosidad del intelectual, es común desdeñar todo lo que ocasiona risa al espectador promedio. En el México de la actualidad, la comedia popular no ha sufrido muchos cambios desde la época chespitiriana. Lo mismo aplica para casi todos los países de habla hispana, donde desfilan por montones estandoperos que un día se levantaron temprano, aún con un sabor de boca vomitivo provocado por la borrachera a la norteña de la noche anterior, y se miraron al espejo pensando que la resaca había valido la pena porque ese día se convirtieron en el alma de la fiesta gracias a sus ocurrencias. De ahí que, animados por sus amigos que los miran como un mero objeto de entretenimiento, se decidieran a probar suerte en el escenario contando anécdotas jocosas a un público poco objetivo que gusta de burdas narraciones del cotidiano. Un humor negro carente de sustancia, que dejaba ver sus flaquezas morales señalando clasismo, racismo, intolerancia, sexismo y todos esos males
que si bien son características del mexicano, no han evolucionado desde la época de Alfonso Sayas y Polo Polo, o sea, hace más de 40 años. Lo anterior no es que esté precisamente mal, pero sí deja por entendido que el humor de Televisa, que se ha estancado en los espacios tanto de la televisión como del teatro, haya permanecido en una zona de confort que no se exige como medio artístico y por ende tampoco exige nada de su público. Afortunadamente, el arte también genera resistencia, y parte de esa resistencia se debe siempre a las influencias y conjunción de otras disciplinas artísticas. Uno de los grupos cómicos por excelencia, de origen porteño, es decir, provenientes de Buenos Aires, ha logrado trascender por más de medio siglo gracias a que ha sabido tomar de la literatura, la música, el teatro, la poesía y hasta la ciencia los elementos suficientes para generar una comedia no solo muy particular, sino que será vigente durante muchos años por venir. Estamos hablando nada más y nada menos que de Lelutier. Originalmente concebido como un cuarteto de músicos especializados que anexarían a sus filas, a lo largo de más de 50 años de trayectoria, algunas de las figuras cómicas más importantes no solo de Argentina, sino del resto del mundo. Esto es Retahílas, episodio 3, y en esta ocasión es de Lelutier. La traducción más cercana en el español de Lelutier sería algo así como los artesanos. Y es que una de las características del grupo desde sus orígenes en 1965, aún mientras la idea era concebida, fueron los llamados instrumentos informales, piezas creadas con artículos de uso doméstico como latas, cazuelas, mangueras, sombreros, barriles y hasta tapas de excusado, que serían transformados a través de un proceso artesanal en instrumentos musicales tan funcionales como cualquier otro elaborado por un especialista. Gerardo Massana crearía uno de los primeros instrumentos informales a mediados de la década de los 60, el Gomhorn natural, una especie de trompeta hecha con una manguera, un embudo y cinta de aislar que serviría como parte de un acto donde se pretendía ridiculizar a la música del conservatorio. Massana, junto con Daniel Rabinovich, Marcos Mutzdok y Jorge Marona, pretendían parodiar el egocentrismo y pedantería de los músicos profesionales, vistiendo trajes negros de satín con zapatos de charol perfectamente lustrados y una pequeña corbata de moño. El público, que en su mayoría eran estudiantes universitarios, presenciaría un acto de matices cómicos y musicales, donde la gran novedad eran estos instrumentos caseros. El nombre del acto era Cantata Modatón, inspirado en un laxante muy conocido en aquellos años, y La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Con el tiempo, los instrumentos informales crecerían en número, destacando el latín, un violín elaborado con una lata de jamón, el ferrocaliope, un órgano al que le sustituyeron los tubos por silbatos de ferrocarril, y la máquina de tocar, un xilófono construido a partir de una máquina de escribir. Aunque es verdad que con el tiempo los instrumentos informales dejarían de manifiesto la genialidad y la originalidad de Lelutier, apenas es uno de los muchos elementos que los hacen destacar en su forma tan particular de hacer comedia. A la parte musical, agregarían elementos del teatro como la pantomima, representando escenas inspiradas en la literatura y la historia sin necesidad de vestuario o escenografía, usando solo gesticulaciones exageradas, y sus instrumentos, para la década del 70, ya serían reconocidos como los grandes cómicos argentinos por excelencia. Si vamos a hablar de anécdotas, la primera vez que leí una mención de Lelutier fue en una tira cómica llamada El Pote de José Quintero, un caricaturista muy underground de la Ciudad de México. Su personaje principal, una especie de simio antropomórfico, despotricaba sobre la forma en la que la gente hace reír y lo que significa el humor. Con irreverencia menciona que hay una alternativa al humor escatológico y de pastelazo que tanto gusta entre los grasejos babosos, como les decía El Pote. Entre otras formas de hacer comedia mencionaba a Lelutier. De pronto me vi intrigado por el nombre y luego de un breve chapuzón por la web, encontré un video en que los argentinos hacían un tributo a una de las piezas de jazz más elaboradas en la historia de la música, Rhapsody in Blue, de George Gershwin, una secuencia cómica que presentaba una batalla entre un piano y un volarmonio, un instrumento informal que combinaba balones de caucho y lengüetas de acordeón. El fragmento que escucharemos a continuación proviene de Rhapsody in Vals, interpretado por Lelutier.
¿Será posible que Freud se ría de nosotros en la actualidad? Y que si él nos viera desde ese pasado y que nos viera en este momento, ¿qué nos diría? Él que decía que el chiste es lo más social de las operaciones psíquicas y que conllevan a una ganancia de placer. El chiste es un juicio que se juega, decía Sigmund Freud, y lo consideraba sucesor del juego infantil, en esa constante búsqueda del placer propio del ser humano. Mark Twain decía que el problema con el humor es que nadie lo toma en serio. Y entonces, pues, nos ponemos a reír de las tragedias como un modo de sobrevivir y nos reímos de la tragedia como una manera de sobremorir riéndonos. Nietzsche opinaba que el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Chiste y risa son una pareja que se complementan. La risa es social, es lúdica. Nada como juntarnos en bola y ponernos a contar chistes. Se pueden hacer rondas de contadores de chistes y como que se va armando un proceso donde cada quien va narrando. Cada uno, como el que baila o canta, tiene su estilacho para contar un chiste. A veces, el que lo cuenta se va riendo y como la risa es contagiosa y social, aún no llega a la parte final del chiste y ¡zas! Ya nos estamos riendo todos los demás. Otros se ponen serios y narran sus chistes. Y la propia seriedad se convierte en el elemento del chiste. Y cuando llegan al remate, entonces nos reímos todos. Woody Allen descubrió por sí mismo que le encantaba escribir chistes. Los publicaba en los periódicos de Nueva York a principios de los años 60. Pero él no sabía si la gente se reía de los chistes al leerlos. Quiso experimentar la retroalimentación y decidió narrar sus chistes por las noches en algunos bares. Y ahí descubrió que conforme lo iba narrando, la gente se iba riendo. Poco a poco, el chiste iba creciendo, iba tomando cuerpo conforme lo narraba. Llegó el momento en que el chiste había cobrado forma y se convirtió en un sketch. Luego de ahí pasó al cine y bueno, esa ya es otra historia. La vida es una comedia. Nos reímos de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos. Charles Chaplin decía que de lejos la vida es una comedia y de cerca es una tragedia. En ese péndulo nos movemos. El chiste como una construcción social y la risa como una respuesta también social. Porque los chistes tienen temáticas. Sabemos que un chiste de gallegos es de alguien ingenuo, aunque sabemos que es un estereotipo. Y entonces comenzamos a reírnos desde antes. Y cuando decimos contextos, por ejemplo, ahora los chistes de homosexuales pueden ser considerados como homofóbicos. Como narración oral, el chiste cambia, se adapta, se transforma y hasta puede arrancar risas de otros lados. Como seres humanos nos exponemos y somos motivos de chistes. Ante los ojos de los demás, nosotros podemos ser potencialmente un motivo para un buen chiste. ¿O qué tal si nosotros somos un chiste nosotros mismos? Esa idea de reírnos de nosotros mismos. ¿Cuánta gente no se ríe de sí misma? ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de que, mira, este güey tiene cara de chiste o tiene cuerpo de chiste mal contado? El mundo es un chiste y se ríe de nosotros. Es más, la palabra chiste me gusta. Dice los que saben que viene de una onomatopeya shh y que implica guardar silencio. Pero parece que no tiene chiste decirlo así. El chiste es que tenga chiste, para reírnos, porque la risa, como decíamos, es el orgasmo del chiste. Digo, para que tenga chiste. Freud decía que el chiste es la más elevada operación defensiva frente a la posibilidad del sufrimiento y que se caracteriza por ser liberador, grandioso y patético. El chiste es grandioso porque es fugaz ante el triunfo del narcisismo que vuelve al yo invencible por un instante frente a las afrentas de la realidad en algo diferente.
Es un breve y pasajero momento maníaco cuya brevedad nos permite asegurar la salud psíquica preservándonos de la manía, en el cual el principio del placer resulta vencedor riéndose gozosamente del sufrimiento que proviene del mundo externo. Digo, si me entendiste, ya tuvo chiste lo que estamos diciendo. Para curarnos en salud, les voy a platicar unos buenos chistes, pero no son míos. Los chistes son de Lelutier. Los lauderos, pues. Esos güeyes argentinos que siguen siendo sencillitos. Y que les quiero platicar que las dictaduras militares se rieron de los militares. Se dice que el golpista Videla los iba a ver a sus espectáculos a finales de los años 70 y ellos, escondidas claro, decían: él es fan de nosotros, pero nosotros no somos fan de él. Lelutier se nutrió del chiste de los hermanos Marx, hasta de Carlos, dicen ellos, de Buster Keaton, de Woody Allen. Lelutier identificaron que un buen chiste requiere de un buen armado, que debe ser matemático, una adecuada semántica y sintaxis. Un buen chiste contado es como una buena rima bien acomodada, es como dar un buen arrimón. Un chiste necesita de un gran cierre para que realmente tenga el efecto del orgasmo de la risa. Les voy a platicar unos chistes de Lelutier, pero eso va a ser en un momento más. Vamos a escuchar a otro compañero para que lleguemos a la idea de cómo platicar los chistes de Lelutier. El teatro es caprichoso. Es un niño que quiere su juguete, que se enamora a primera vista. Está escondido tras bambalinas, observando a todo aquel que pisa el escenario o se sienta en las butacas que él tanto conoce. Desde ahí, agazapado, se dedica a coleccionar rostros, cuerpos y voces en su mente. Aunque cuentan los técnicos, los cabineros, taquilleros y conserjes que hay personas que lo vuelven loco. Seres especiales a los que no puede permitirse perder y, como todo niño, lo que desea lo consigue, lo trastorna y lo atrae poco a poco de forma irremediable. El teatro elige a sus estrellas. Una vez el teatro estuvo a punto de atraparme, si no es que ya me enredó en su telaraña y yo ni me he enterado. A mí me vio una noche cuando asistí a una función en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque. Recuerdo que estaba viendo a la actriz Tara Parra de frente, cuando de repente en función llamó al escenario a un voluntario del público para asistirla. Esa persona fui yo, un periodista en sus veintitantos que nunca se había parado en el escenario, pero esa noche ni se acordó de la fórmula periodística de la pirámide invertida, ni llamó a sus fuentes para verificar información, sino que cantó para más de 100 personas un bolero de Agustín Lara. Y es que el teatro es así, necio, chacharero. Busca personajes desorientados, tristes, encerrados en profesiones grises y les saca una sonrisa con los años. Eso creo que ocurrió con Lelutier. El teatro musical les tendió la mano. Gerardo Massana, fundador de la agrupación, era arquitecto de profesión. Carlos Núñez Cortés, el pianista principal, era licenciado en química. Jorge Marona, creador de requintos muy recordados, empezó su vida profesional estudiando medicina. Daniel Rabinovich, quien protagoniza muchos de los espectáculos del grupo, fue escribano público durante muchos años. Marcos Munstock tuvo que mantenerse como locutor en sus inicios hasta que pudo concentrarse de lleno en su arte. Y el único músico, es decir, con papel, con título, fue Carlos López Pucho, quien se integró a Lelutier algunos años después. ¿Quién iba a decir que un coro universitario sería el pretexto para que estos seres sin rumbo se encontraran? La agrupación ni siquiera fue fruto de los horarios de ensayos, sino de los minutos extra clase mientras se retaban, se hacían chistes y la pasaban bien entre ellos. Así decidieron separarse y probar suerte. Se lanzaron a participar en concursos y estuvieron en giras de cafés por muchos años, hasta que un teatro les daría su primera gran oportunidad. Lelutier vivió un inicio lento, muy lento, pero que les permitió perfeccionar su proceso creativo.
Después de la muerte de Gerardo Massana, las ideas de los espectáculos casi siempre provenían de Munstock, de Pucho o de Marona. Ellos eran los mejores para eso. Después de que pulían la idea de que tenían una ruta creativa, Munstock se hacía a un lado, y Núñez Cortés, Marona y Pucho trabajaban las nuevas canciones, armaban la letra, componían la música, hacían los arreglos, elegían los instrumentos. Finalmente, cuando la música era un hecho, Rabinovich y Munstock, los más actores de los 5, tejían el hilo del asunto, asignando papeles y diseñando los chistes hasta terminar con un primer tejido de teatro musical. Sin embargo, los años también les enseñaron a preparar sus espectáculos sin prisa, a probarlos siempre con público, a revisarlos, a corregirlos, a recortarlos y a afinarlos hasta que se sintieran verdaderamente conformes. Su comunidad de pruebas, la preferida para esta fase crítica, era la ciudad de Rosario en Argentina. Ciudad de tamaño mediano, ni tan grande y caótica como Buenos Aires, ni tan pequeña como para no tener lo necesario, pero también lo suficientemente alejada de la prensa y de sus familias para trabajar sin presiones innecesarias. Ahí presentaban el borrador de su show durante una docena de funciones frente a uno de sus públicos favoritos, acogedor e involucrado con su trabajo. Podían descubrir en Rosario que el programa era demasiado largo o que algunos chistes no funcionarían. Cambiaban el orden de las canciones, probaban diferentes opciones de vestuario y definían los juegos de iluminación. Una vez listo todo, anunciaban a toda la prensa su primera temporada oficial en Buenos Aires, con teatros grandes, pero con espectadores más cercanos que los de otras latitudes. Pero los filtros artísticos no se detenían en esa instancia. Todos los miembros de Lelutier demuestran su amor por el idioma, pero el tiempo y la experiencia les enseñaron que tendrían que volver a aprender a comunicarse. Cuando comenzaron sus primeras giras a otros países del continente, como Venezuela o México, se percataron de que muchos de sus primeros chistes y juegos de palabras no funcionaban en otras culturas y contextos. Así que cada gira les implicaba un trabajo adicional de adaptación de sus primeros números. Esto a fin de divertir, de entretener, de provocar cortocircuitos a la mente de sus nuevos admiradores con sus palabras de cada día. Es decir, aprendieron a comunicarse en un castellano neutro, si es que eso existe, que utilizaron a partir de una segunda etapa para escribir y diseñar hasta la última de sus obras. ¿Qué habría pasado si el teatro musical no hubiera insistido en atraer a todas estas figuras? Seguramente nuestro continente habría disfrutado de los servicios de un médico, de un abogado, de un locutor, de un químico o de un arquitecto, pero podría jurar que sería más infeliz y estaría pidiendo a gritos más músicos inteligentes capaces de crear toda clase de géneros en vivo con instrumentos insólitos y divertidos. Buscaría a escritores irreverentes capaces de jugar con toda la paleta de colores de las palabras para crear nuevos vitrales. Y lloraría por más humoristas, no conformes con el chiste de pastelazo, inquietos por jugar con la imaginación de los oyentes sin temor a criticar a la autoridad, y capaces de animar con risa la vida de varias generaciones. Qué bueno que el teatro es el que elige. Capítulo quinto, Mastro Piero y la epistemología. La epistemología, como todos saben, es la rama de la filosofía que estudia el método científico. Cierta vez le encargaron a Mastro Piero una partitura para la solemne entrega del premio de epistemología de la Universidad de la Sorbona en París. Mastro Piero aceptó, pero por un equívoco su obra tuvo más repercusión que la esperada. Le habían encargado una obra para la Sorbona y Mastro Piero entendió para las hormonas. Y en vez de una obertura académica, compuso una cumbia. Una cumbia en la que incluyó algunos nombres de filósofos y epistemólogos que le habían suministrado con el encargo. Luego de la sorpresa inicial del calificado auditorio, Mastro Piero fue reputado de inculto y de ese modo fue reputado por todos. Este error de Mastro Piero le cerró las puertas de los círculos filosóficos, pero le abrió un enorme prestigio en las bailantas. Sobre todo porque esa cumbia, dilema de amor,
se convirtió en el gran éxito del popular grupo Los Brillantes. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado en la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva, y me miraba sin parar. Si dos jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró, y el deseo fulminante los atrapó. Mientras se movía, qué fascinante, para impresionarme, qué sugerente, se puso a hablarme, qué excitante, de filosofía, qué interesante. De inmediato reaccioné, y ahí mismo en la pista, la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista. La 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 la. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve a cara lo llaman epistemología. Qué bonito mi amor, hacer cada día, juntitos los dos, la epistemología. Tocamos muchos temas de antropología y entonces hicieron la epistemología del estructuralismo, del rumbo del arte, del existencialismo, de Kierkegaard a Sartre. Ella sacudía su estructuralismo, y él hacía lo mismo con su antropología. Y hablando de Marcuse, de Spenger y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo y fueron a la cama. No, el amor no solo es ir con alguien a la cama, también se puede hacer de pie o en la ventana. Me dijo que leía a Wittgenstein y que le enloquecía su epistemología. Lo que tú me cuidaba ya nombró como a 12 con cualquiera que conoce hace epistemología. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. No se puede estar amando metafísico nomás, ni estar a cada rato epistemologando. Me preguntó con cinismo si yo no concebía otra metodología que el materialismo. Ella criticaba tu metodología, pero el tipo que veía se lo epistemologaba. Le dije que se fuera. El pensamiento formalista acaba en idealismo subjetivo y atomista. Mandaste a mundar, le echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. De epistemólogas hay muchas en la facultad. Nos ha revelado otra realidad. Nos has enseñado el camino a la verdad. Nos vamos a cambiar esta vida vacía, Vamos todos a estudiar epistemología. Lelutier o cómo reírse del capital cultural. La risa siempre ha sido el instrumento preferido de los oprimidos para vengarse de los opresores.
Pero no solamente entiendan oprimidos como las víctimas de una guerra o las víctimas de una opresión económica, sino me refiero a los oprimidos en el sentido amplio de la palabra, los que son oprimidos por el sistema educativo, por sus compañeros de escuela o trabajo, por sus padres o por alguna otra figura de autoridad, etc. Hoy quisiera centrarme en un caso especial y particular, los oprimidos culturales. Pierre Bourdieu trajo a la discusión sociológica del siglo pasado un concepto que es fundamental para comprender una de las ramas que conforman la sociedad, el capital cultural. Bourdieu propone que el capital no es solo económico, sino que se desarrolla en muchos otros aspectos, entre ellos, obviamente, el cultural. Quien posee el capital cultural es quien decide, por ejemplo, qué música se escucha, qué libros se leen, qué pinturas se ponen en los museos, incluso qué es lo bello. Si pensamos en esto, durante toda la historia ha existido esa cultura oficial, la cual designan quienes tienen el capital cultural, lo que provoca que existan dos jerarquizaciones, los que saben y los que no saben. Quienes tienen el capital cultural van en contra de la primera línea de la metafísica de Aristóteles, que dice que todo ser humano desea saber por naturaleza, y normatizan lo que se debe saber, pues quienes no saben y de pura casualidad comenzaran a saber, los que antes sabían van a empezar a perder el poder que les concede el capital cultural. Por eso es que hay esta idea de la cultura como algo inaccesible, algo que está en un pedestal y que solamente las vacas sagradas de la academia o las instituciones culturales pueden acceder y entender a esta cultura. Pero no es así. Todos tenemos la capacidad de acceder a este saber. Pero como propone Bourdieu, quienes poseen el capital cultural niegan ese acceso. No puedes leer los poemas de Carpio y Pesado porque fueron conservadores. No puedes verlos olvidados porque muestran un México que no queremos que veas. Cancelen la exposición donde está el Zapata afeminado porque da una imagen que no es la del Zapata oficial. Afortunadamente, tenemos formas de evadir o contrarrestar al menos esta opresión. Una de ellas es la risa. Por eso es que Lelutier ha tenido un gran impacto y es todo un fenómeno cultural, debido a que nos hace reír de la cultura oficial, nos burlamos de la cultura oficial. Se burlan, por ejemplo, de los afamados doctores, de los autoproclamados filósofos, de los pedantes intelectuales. ¿Cómo uno puede ser doctor y no saber quién es Terpsícore? ¿Cómo se puede ser filósofo y decidir no salir con alguien simplemente porque no comparte tu punto de vista? ¿Cómo se puede ser un intelectual que dice que si un monólogo es de 1, un biólogo es de 2? Y no solo es burlarnos de los intelectuales, sino también es burlarnos de la cultura misma. Nos reímos de sus incoherencias, de sus errores, de sus fallos. El que se tenga tan negado el plagio, pero que se realiza en los círculos intelectuales, que exista la misma palabra para referirse a un baile y a un postre, el que, según la lógica, un suicida sea quien mata a un suizo. Creo que todos podremos estar de acuerdo al final que un suicida es la persona que se quita la vida a sí mismo. El burlarse de los encuentros de los intelectuales, poniendo en un simposium a un folclorista y a un ginecólogo. Como vemos, al final Lelutier nos muestran que la risa es un poderoso instrumento para democratizar la cultura. No solo hay que reírnos de los políticos, de los banqueros, de las figuras de autoridad, también hay que reírnos de los intelectuales. Bakhtin menciona que el momento idóneo para romper con la estructura social es el carnaval, pues en el carnaval todos son iguales, tanto ricos como pobres, tanto opresores como oprimidos. Y uno de los instrumentos que usa el carnaval para igualar a todos los estratos sociales es la risa. Lo que hace Lelutier es romper ese pedestal en el que se ha puesto a la cultura y la pone a nivel de suelo. Lo que hace Lelutier es desenterrar la pierna de Santana y patearla por toda la ciudad. Lo que hace Lelutier es decir que no solo el rey está desnudo,
los intelectuales también lo están. Al final, uno ve un show de Lelutier y lo que está haciendo es asistir a un carnaval cultural. Algunos chistes sueltos de Lelutier. A ver qué les parecen. El amor eterno dura aproximadamente 3 meses. Todo tiempo pasado fue anterior. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. El que nace pobre y feo tiene grandes posibilidades de que al crecer se le desarrollen ambas condiciones. Los honestos son inadaptados sociales. El que quiera celeste, que mezcle azul y blanco. Pez que lucha contra la corriente, muere electrocutado. La esclavitud no se abolió, solamente cambió a ser de 8 horas diarias. Si la montaña viene hacia ti, ¡corre! Es un derrumbe. Lo importante no es ganar, sino es hacer perder al otro. Perdón, no soy un completo inútil. Por lo menos sirvo de mal ejemplo. Si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema. Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Yo no sufro de locura, la disfruto a cada minuto. Es bueno dejar de beber. Lo malo es no acordarse dónde. El dinero no hace la felicidad. La compra hecha. Una mujer me arrastró a la bebida y nunca tuve la cortesía de darle las gracias. Si tu novia perjudica tu estudio, deja el estudio y perjudica a tu novia. La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. No te metas en el mundo de las drogas. Ya somos muchos, ya hay muy poca. Huye de las tentaciones. Despacio, para que puedan alcanzarte. La verdad absoluta no existe, y esto es absolutamente cierto. Hay un mundo mejor, pero es carísimo. Ningún tonto se queja de serlo. No le debe ir tan mal. Estudiar es desconfiar de la inteligencia del compañero de al lado. La mujer que no tiene suerte con los hombres no sabe la suerte que tiene. La pereza es la madre de todos los vicios y como madre hay que respetarla. Si un pajarito te dice algo, debe estar loco, pues los pájaros no hablan. En cada madre hay una suegra en potencia. Lo importante es el dinero. La salud va y viene. Trabajar nunca mató a nadie, pero ¿para qué arriesgarse? No le tomes la vida en serio. Al fin y al cabo, no saldrás vivo de ella. Felices los que nada esperan, porque nunca serán defraudados. El alcohol mata lentamente. No importa, yo no tengo prisa. La confusión está clarísima. Mátate estudiando y serás un cadáver culto. Lo triste no es ir al cementerio, sino quedarse. Hay 2 palabras que te abrirán muchas puertas: tire y empuje. Como se darán cuenta, las frases de Lelutier son como pequeños relatos. Vamos a reírnos, porque la risa es el orgasmo del chiste. Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala,
del gran compositor Johann Sebastian Mastropiero, que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de erratas. Donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastropiero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. Usted me ofende, dice Mastropiero en su carta, justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de una idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. Famosa frase de Günther Frager. Curiosamente, este caso y otros por el estilo que nos muestran a Mastropiero plagiando a Günther Frager ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günther Frager. Sin embargo, los que amamos a Mastropiero creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen en realidad le son totalmente ajenas. Probablemente sean de Günther Frager. Bien, escucharemos a continuación, pues, de Johann Sebastian Mastropiero, el bolero Perdónala, de Günther Frager. Querría con Esther seguir viviendo. Lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse. Perdónala, perdónala. Es dulce, te fue fiel, es una dama. Perdónala, perdónala. Seguro que aún ella te ama. No querría con Esther seguir viviendo. Lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ya nunca me había amado. Perdónala, no obstante, regresa aquellos besos como miel. Esther te fue leal, te fue constante, y toda la vida te fue fiel. No querría con Esther seguir viviendo. Nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ya nunca me fue fiel. Compréndela, ten calma. Fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer. No querría con Esther seguir viviendo. Ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha.
Tolérala, es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha. No querría con Esther seguir viviendo. Mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos. Olvídala, debes olvidarla. De esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que nunca le perdonaste? Lo último que hizo fue tremendo. Eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. Para entender a Lelutier no hace falta ser un doctor en alguna carrera de letras, y aunque sí, tener ciertos referentes ayuda a entender un poco mejor su espectáculo, tampoco es indispensable. No he conocido persona alguna, aunque seguramente por ahí estarán, que no sucumba ante el encanto de Daniel Rabinovich tratando de hablar inglés en El biólogo de Esther Piscore, o improvisando una canción concebida para ser cantada por una mujer octogenaria en Ya no te amo, Raúl. Y aún las piezas más eclécticas tienen un encanto que no se limita a un público en específico. Lelutier es para todos. Tanto así que entre los géneros por los que han explorado su comedia está el rock, la salsa, el merengue, la música country, las cumbias y hasta el hip hop. Su espectro es tan amplio que no cabría en este podcast aun si lo extendiéramos hasta las 3 horas, como en los viejos tiempos de Helter Skelter Radio. Indirectamente les hemos dejado en las intervenciones anteriores una selección de piezas y rutinas que pueden consultar si es que esta es la primera vez que se acercan a Lelutier. Por último, solo queda preguntarse ¿qué sería de Lelutier sin sus tan elaborados juegos de palabras? ¿Qué sería de ellos sin los instrumentos informales, sin las introducciones a voz de Marcos Munstock y el cabello alborotado de Carlos López Pucho? ¿Dónde quedaría Manuel Darío, el gran gurú Salí Baba y sus acólitos anónimos? ¿O dónde estaría cantándole a la infidelidad Giorgino da Bahía? ¿Qué sería del gran compositor Günther Fragen? Afortunadamente, y aunque estamos presenciando la época donde la muerte ya se ha llevado a varios de sus miembros, su música, su comedia y en general todo Lelutier quedará para siempre, o por lo menos hasta que London Inspection por fin venda más de 2 discos. Este podcast fue una producción de Helter Skelter Radio. Las voces fueron, en orden de aparición, de Javier Maciel, Daniel Arellano, Óscar Cortés y Josué Yud. El guión fue escrito, corregido y aumentado por el célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero.